Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión del programa, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola, Jennifer, y saludos a la radio audiencia. Bueno estar por aquí de nuevo, hoy con un tema, ¿verdad?, relacionado al mundo laboral, tema importantísimo del mundo laboral, que sabes que es uno de los hilos conductores, ¿verdad?, de este programa. Así que, como personas que estamos formados, ¿verdad?, tú en la psicología industrial organizacional y yo en administración pública, pues ese es un eje, ¿verdad?, del cual nos apartamos en algunos programas y volvemos a otro hoy. Así es, doctor. Pues bueno, comentarles un poco a la audiencia de qué estaremos hablando el día de hoy. ¿Qué le parece, doctor? Por supuesto. Bueno, hoy hablaremos de esto que se le llama la renuncia silenciosa. Luego de la gran renuncia, que todos ya lo hemos mencionado en un par de ocasiones en este programa, cuando hemos traído a colación mucha información del estudio que realizamos sobre los trabajadores en Puerto Rico y la situación del COVID, que fue ese fenómeno de que las personas dejaron de trabajar. Después de que volvió a abrir las organizaciones y que comenzó el trabajo de manera virtual, híbrida, pues muchas personas decidieron no comenzar a trabajar o renunciaron, básicamente. Sí, si te recuerdas, el número del Buró de Trabajo de los Estados Unidos era 4.4 millones de personas. Exacto. Que por alguna u otra razón no volvieron al mundo del empleo asalariado. Pero, y todo este fenómeno duró más o menos a finales de los 2020 y principios y gran parte del 2021. Pero durante el 2022 comenzó a proliferarse, principalmente por redes sociales, lo que denominaron el quiet quitting, también llamado como la renuncia silenciosa, la cual fue otro momento histórico para el mundo del trabajo, y en este fenómeno, por decirlo así, que se proliferó, no propiamente tenía que ver con que las personas renunciaran, tenía que ver con que las personas se estaban limitando propiamente a hacer lo que le correspondía en su trabajo. Por ejemplo, si su trabajo era de 8 de la mañana, suponiendo de 8 a 12 y después de 2 a 5 de la tarde, usted trabajaba en ese tiempo y se ajustaba a lo que siempre pues se tiene en cuenta, y es lo que está en la descripción de su puesto. Y si usted en la descripción de su puesto, por ejemplo, no le corresponde servir cafés, por ejemplo, pues eso no tiene que hacerlo usted. Por lo tanto, si usted antes lo hacía dentro de su organización, porque usted quería ser más cooperativo, porque usted quería ser más colaborativo en el espacio organizacional, pues las personas lo dejaron de hacer. Este movimiento llegó a un punto tal que se proliferó principalmente por esa red social llamada TikTok, donde las personas comenzaron a grabar como aquellas acciones que dejaron de hacer de su trabajo, que no las iban a volver a hacer, pero no significaba que fueran a renunciar. Incluso muchos de estos videos incitaban a que las personas de manera silenciosa se fueran preparando para renunciar. Y esto implicaba que las personas dejaran de dar esa milla extra, que bien lo hemos hablado aquí, que hemos hecho hincapié de la importancia del reconocimiento, de la importancia de incentivar, cuando hablamos con el doctor Roberto sobre los incentivos, claro, que no son económicos, sino que son emocionales, pues ese tipo de incentivos de alguna u otra manera tienen que ver con lo que pasó de este fenómeno, de incitar a las personas a que se ajustaran a lo que es propiamente sus funciones laborales, no dar la milla extra y que si en algún momento se prepararan para renunciar. Muchas de estas personas, por supuesto, no renunciaban porque dependían de ese salario, por supuesto, para pagar sus facturas a final de mes, para sostener su casa y etcétera, etcétera. Pero fue un movimiento
que marcó mucha tendencia en estas páginas, en la página laboral como LinkedIn, Ujú. pero se promulgó por TikTok y se hizo como bien popular por las noticias y fue algo por lo cual se preocupó bastante las organizaciones durante este tiempo del 2022. Sí, es interesante, ¿verdad? Que ayer encuentro que hay un ingeniero, se llama Said Khan, que produce un video de 17 segundos. Fíjate, él no inventa lo que es la renuncia silenciosa, sino que hace este video y populariza, vamos a decir, a través de la red de TikTok, y obviamente pues iría viral en otras redes, lo que es la renuncia silenciosa. Y básicamente es un llamado, ¿verdad? Como tú dices, a las personas. Una de las frases que usa es: tu valor como persona no está definido por tu empleo, por el valor de tu empleo. Así que el llamado es, que lo vimos también en la gran renuncia, ¿verdad? En el trabajo que hicimos, en el episodio que hicimos, donde dijimos que hay como este replanteamiento. Sí. Incluso sobre la gran renuncia, no sobre la renuncia silenciosa, hoy día se le está llamando la gran renegociación, porque un poco los obreros, ¿verdad?, las grandes masas de trabajadores, pues están diciendo, como el mundo no es solo trabajo, como la vida no es solo trabajo, como mi valor como persona no depende necesariamente del trabajo, y usted quiere que yo trabaje, pues vamos a volver a negociar. Así que es un tema, como te hablaba fuera del aire, que es emergente. Sí. Es un tema que va surgiendo. Hay escasa investigación científica, por lo menos en las revistas arbitradas. Hay varias encuestas de organismos grandes que vamos a narrar en el día de hoy sobre ese tema. Así es, y uno de los ejemplos para traer a colación es en esas empresas donde los recursos son limitados, y veía algunos videos de estos que se viralizaron, sobre todo a nivel educativo, las maestras, cuántas maestras no tienen recursos para poder entretener y hacer otro tipo de dinámicas dentro del salón que correspondían por su bolsillo, qué sé yo, hablando de expógrafos para escribir, de cartulinas para los estudiantes, de tijeras, de plastilina, de todos estos otros recursos que seguramente sacaba la maestra porque le apasionaba su trabajo, ¿no? Y ahí hay que hablar que mucha gente saca de su bolsillo por la pasión que le tiene el trabajo, a pesar de que no se le retribuya. Y este tipo de acciones eran las que denunciaban a través de internet, por decirlo así, que dejaran de hacer porque no estaban dándole algún tipo de retribución o de compensación. Manifestaciones que se vinieron a dar después de lo de la pandemia del COVID-19, cuando ya las empresas comienzan a abrir y tener nuevamente, por ejemplo, volver a la normalidad, entre comillas, porque volvieron a funcionar. Bien importante porque, a ver, yo encuentro que estas acciones no son propiamente negativas cuando las vienes a ver. Para mí es una forma de manifestación de una necesidad. Si no hay recursos dentro de la organización, no puedes demandarle al empleado, al trabajador, que dé mejor su clase, que la haga más dinámica, por ejemplo, usando el ejemplo de la maestra, cuando esta maestra no tiene todos los recursos. Entonces, no solamente para satanizar el término, sino verlo también como una forma de manifestación que básicamente se apoya en las redes sociales para ser promovido en diferentes áreas y en diferentes trabajadores. Y por otra parte, pues es una forma de quizás sacudir a ese empleador que quizás no brinda todos estos recursos a nivel organizacional, que puede repercutir en lo que siempre hemos hablado, en la productividad, todos los beneficios para la organización, pero también para el bienestar de las personas, que lo hemos hablado aquí muchas veces en varios programas. Sí, ahí tenemos que recordar, ¿verdad?, desde la psicología industrial organizacional, las teorías de la equidad, ¿verdad? Las teorías de la equidad son como una explicación del modelo insumo-producto a las relaciones laborales.
Es decir, por un lado, hay unos insumos. ¿Cuánto yo aporto a la organización? Por otro lado, hay unos productos, ¿verdad? ¿Cuánto yo obtengo de la organización? Entonces, hay un intercambio entre la organización y los trabajadores. En este caso, yo como trabajador o tú como trabajadora. Hay equidad cuando lo que yo aporto a la organización se balancea, ya bien en términos económicos, ya bien en términos de salario emocional. Cuando yo percibo ese balance, pues hay equidad. ¿Cuándo no hay equidad? Cuando yo doy más que lo que la organización me da a cambio, o, vamos a decirlo, digo, y ahí me quejo, ¿verdad? Pero hay otro tipo de imbalance que no es muy, interesantemente, no es muy destacado por la teoría. Cuando la organización da de más y no ver eso reflejado en el trabajo del empleado, ¿verdad? Así que, de nuevo, si hay equidad, pues todo va bien en el trabajo. Si no hay equidad, pues ellos hablan de tres salidas: exit, voice and loyalty, ¿verdad? Así que yo me voy de la organización, yo me quejo en la organización, o yo soy leal a la organización o dejo de serlo, quedándome en ella, ¿verdad? También una evaluación más elaborada de esa teoría de la equidad es la de comparaciones con personas de referencia. O sea, por ejemplo, ¿qué hace otro que tenga mi misma posición? Exactamente. Luego, yo o el trabajador va a evaluar sus insumos y sus productos, cuánto yo aporto, cuánto obtengo con respecto a lo que la otra persona aporta y lo que la otra persona obtiene. Pero esa otra persona es otra de persona referencia. Que Alguien que tenga un puesto similar al okay. tuyo, que lleve más o menos la misma cantidad de años, ¿verdad? Y en ese sentido, pues cuando no hay equidad, cuando mis insumos son mayores que los de la persona de referencia, claro, y los productos son iguales o menores. Cuando se da ese desbalance, fíjate, en el modelo sencillo o en este modelo un poquito más complicado donde usamos una persona de referencia, el trabajador va a balancear la ecuación. ¿Cómo la va a balancear? Si no lo puedo balancear por el lado de lo que obtengo, la voy a balancear del lado de lo que aporto. Es decir, voy a restar a lo que aporto. Yo resto insumos. Y entonces, ¿verdad? Eso es una teoría que es como de los 80, es interesante. La teoría de la equidad se discute cuando se discuten teorías de motivación y satisfacción en el trabajo. Y la traigo porque nos ayuda quizás a explicar este tema, primero de la gran renuncia y en segundo lugar este tema de la renuncia silenciosa. No olvidemos también que la legislación laboral de Puerto Rico y de Estados Unidos recoge una práctica que es tan vieja como el mundo fabril mismo, que le llaman los slowdowns, ¿verdad? Cuando en el mundo laboral hay un sindicato y el sindicato está negociando un convenio o está buscando unas mayores prestaciones o unos mayores salarios y el patrono se tranca, ¿verdad?, en esa negociación, pues hay una práctica que se usa. Hay piquetes, hay huelgas, pero están los llamados slowdowns. Y a mí se me parece mucho esto de la renuncia silenciosa, los slowdowns, que es una práctica en la cual los trabajadores vamos a hacer lo menos posible para forzar al patrono. Claro, ya esto es una acción concertada, ya esto es una acción pensada, ya es una estrategia que incluso en algunos momentos es reconocida como una práctica ilícita del trabajo, ¿verdad? Cuando hay un convenio colectivo, se establecen qué cosas se pueden hacer en esa relación entre el sindicato y el patrono y qué cosas no se pueden hacer. Pues muchas veces se estipula que el slowdown, esa disminución concertada de productividad, pues no se puede hacer porque equivale a una huelga. O sea, la legislación laboral y las decisiones de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y de Estados Unidos han reconocido que el slowdown
tiene o puede tener los mismos efectos que una huelga. Así que cuando hablamos de una renuncia silenciosa, Jennifer, y ahorita yo voy a dar unos números, realmente estamos hablando de una gran huelga. Exacto. Una huelga silenciosa. Una huelga. Sí, porque al final hacer como dejar de hacer es una manifestación, ¿no? Una conducta que está diciendo algo. Claro, claro. Y obviamente contrario a cuando hay un representante sindical y está organizada la relación de trabajo, pues aquí esto se hace calladamente, ¿verdad? No hay aviso, simplemente lo notas al cabo del año, lo notas en la productividad de los trabajadores. Y hablando un poco de las teorías que estaba mencionando y menciona la teoría motivacional, quizás aquí no lo hemos abundado mucho, pero o cuando hablamos con el doctor Roberto, hablábamos de la teoría de la motivación, ¿no? La teoría de Maslow, que empieza desde las necesidades básicas hasta sentirse autorrealizado, ¿no? Y este concepto o esta teoría, bien importante para la psicología industrial, aunque se usa en la psicología de manera general, para la psicología industrial organizacional, ese proceso de desarrollo de que las organizaciones realmente deben tener un compromiso que le permita a la persona cubrir sus necesidades básicas, como ya hemos hablado, de que el salario te sirve para pagar tu vivienda, tus servicios y todo lo demás. Pero en este proceso de desarrollo tiene que haber un proceso donde adicional a la seguridad se le permita a la persona tener como tal, incrementar como esos vínculos de apoyo, tener la posibilidad de crecer y hasta sentirse autorrealizado. Y esta autorrealización tiene que ver con el ascenso dentro de la organización, de poder capacitarse, de poder desarrollarse, de poder formarse, incluso como lo mencionamos en otros espacios, no propiamente formarse en lo que está trabajando, sino aquello adicional que le puede proporcionar otras habilidades o aquella otra área que le gusta y que le llama la atención, por ejemplo. Así que la organización sí tiene cierta responsabilidad en promover todo aquello que le beneficie, por supuesto, al empleado y que le motive, porque al final, ¿qué nos hace permanecer dentro de la organización? No solamente es las necesidades básicas, y dependiendo de su necesidad, la persona se va a quedar o se va a ir de ese trabajo. Sí, mira, vamos a establecer, ¿verdad?, que el fenómeno de la renuncia silenciosa, pues a algunas personas le puede parecer especulativo, pero hay un paper, ¿verdad?, un paper del Buró Nacional de Investigación Económica. Produjeron lo que le llaman un white paper, ¿verdad?, que es como un avance de investigación. Y se llama Labor Shortages from the Great Recession to Quiet Quitting. Es decir, hay una escasez de mano de obra desde la gran recesión, ¿verdad?, hasta el quiet quitting. ¿Qué señala? Y esto es un trabajo del 2023. Sí, que es reciente. ¿Qué señala? Que ha habido una pérdida en las horas agregadas que los trabajadores han estado laborando. Es decir, esas horas extra, pagas o no pagas. Todas las ¿verdad? horas. Cuando yo sumo las horas que se trabajaron en los Estados Unidos por los trabajadores, hay una pérdida, ¿verdad? Esa pérdida puede venir por dos cosas. Primero, que hay menos gente trabajando. Entiéndase la gran renuncia. Claro. ¿Verdad? Y segundo, las personas que están trabajando menos horas. Menos horas. Entonces, ¿qué establece el estudio? Que ese declive en horas trabajadas se debe a las dos cosas. Que no es que los trabajadores están... hay menos trabajadores trabajando, que es lo que hemos oído, ¿verdad? Cuando fuimos a presentar el estudio de los trabajadores y fuimos a entrevistas de radio. Era una cosa que los entrevistadores nos preguntaban. Oye, ¿qué está pasando que la gente no quiere laborar? Pues ahora nos harían otra pregunta. ¿Qué está pasando que los trabajadores, agregadamente, esto es un estudio donde examinaron los datos del 2022 completos y encontraron que hay menos gente trabajando, pero que también
la gente que está trabajando menos horas, lo cual pudiera, ¿verdad? Y ellos especulan que se debe al quiet quitting. Okay. O sea, que tiende a haber una evidencia dura con respecto a eso. Óyete los datos, sin embargo, para tener un perfil, porque establecen un perfil y sin quererlo hacer del quiet quitter. Pero ahí también quería añadir esa trabaja al menos por el tipo de contratación también que les hacen. Pues yo me imagino, acuérdate que estos estudios que producen son estudios de macroeconomía, donde ellos echan números a correr, ¿verdad? Sí, para ver una y tendencia. miran los números. Y me corrijo, echaron los datos desde el 2019 hasta el 22. Que ya hay varios. ¿Ok? ¿Qué encontraron? Que ese declive en horas trabajadas fue mayor en hombres que en mujeres. Las mujeres trabajamos más entonces. No somos más. Entre los hombres, el declive fue mayor con aquellos que tenían un grado de bachillerato que aquellos que tenían menos educación. Es decir, los más preparados trabajaban menos. ¿Verdad? Así que por lo menos los que tienen bachillerato más tendían a trabajar menos horas. Ok. Y se dio en trabajadores que están en la edad productiva, llámalo quizás entre 18 y 45 años, que entre trabajadores mayores. ¿Verdad? Así que tienes un perfil de que el quiet quitter tiende a ser varón con preparación de bachillerato más y entre los 18 y 35, 18 y 40 y pico de años. Magnífico, pues tenga los datos ahí y los continuamos en el segundo segmento. Vamos a una pausa y ya regresamos. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio y hablando sobre la renuncia silenciosa, este fenómeno que ocurrió en el año 2022 luego de la gran renuncia. Hoy conversando con el doctor Vera acerca de este fenómeno, y en el segmento anterior el doctor nos comentaba un poco de ese perfil que se ha publicado o que hay datos que nos permiten identificar un poco ese perfil de quiénes son estas personas principalmente que se mueven en el fenómeno de lo que llamamos la renuncia silenciosa. Así que, doctor, el micrófono es suyo. Un poquito recapitulando, ¿verdad? Esta investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, pues tiende a dar un perfil donde generalmente la persona que lleva a cabo la renuncia silenciosa es por lo general, es un varón de la generación Z, una persona que tiene una educación de bachillerato o más, ¿verdad? Y tiende a darse pues ese como un punto. Interesante que el artículo plantea que hay que tomar en cuenta este fenómeno a la hora de establecer por qué es que no llegan los empleados a trabajar, ¿verdad? Porque las firmas ponen estos anuncios, ¿verdad? Estas convocatorias de empleo y la gente no las contesta o tienen menos contestaciones que antes. Así que ya no solo es la tasa de participación y unos problemas que hay en la economía, ¿verdad? Que tienden a reducir eso. El problema no necesariamente es que hay menos empleados trabajando, sino que los empleados que están trabajando están circunscribiéndose a las horas de trabajo normales y corrientes y no consigues a nadie para trabajar tiempo extra, ni turnos especiales, ni en proyectos kamikaze, ¿verdad? Como en el pasado. Así es, y es interesante lo que menciona, por ejemplo, del perfil, porque ya lo trajimos en algún momento a colación con la doctora Ángela sobre qué buscan estas nuevas generaciones. Y hablando de la generación Z, pues es recordar que son estas personas que nacieron a finales de los 90, qué sé yo, después del 85 más o menos. Bueno, hay diferentes teóricos porque no hay una línea exacta para definir los Z, pero más o menos es finalizando los 90, y estas nuevas generaciones, que así se les llama, o la generación Z, pues a nivel laboral buscan otra cosa, buscan otro tipo de recompensas que a veces no propiamente tienen que ver con lo salarial, por ejemplo. Y estas organizaciones que
tienen prácticas quizás, voy a decir, muy arraigadas a lo antiguo o a otro tipo de generaciones, pues no funcionan a veces en este tipo de generaciones. Por lo tanto, al ser como una manifestación de gente tan joven, da una señal, una indicación de que hay algo de que no se está haciendo dentro del ambiente laboral. De ahí es donde se ha invitado en varias ocasiones a las organizaciones, a los líderes, a los empleadores, a considerar qué tipo de generación está atrayendo a su organización, qué tipo de generación se presenta en los puestos o en las vacantes que tiene disponible y cuál es el perfil de los empleados de su organización para que acuda o para que resuelva, digamos, las necesidades de cada una de estas generaciones. Entonces, en ese proceso se generan acciones de retención de los empleados, ¿no? Que solamente conociendo ese perfil, solamente conociendo a las personas en la organización, es que se pueden implementar dichas estrategias. Entonces, ese es un punto bastante neurálgico cuando hablamos del trabajo y sobre todo porque quizás en 20 años, suponiendo, van a ser la mayoría entre los millennials y los centennials, que son los más jovencitos, van a ser la mayoría en el mundo laboral. Por lo tanto, hay una demanda de actualizaciones de recompensas y de beneficios dentro de la organización. Claro, cuando nosotros terminamos ya como 2 programas, ¿verdad? Uno que tenía que ver con la gran renuncia, otro que tenía que ver con el salario emocional. Hablamos que ya básicamente había que rehacer los libros y había que rehacer los currículos de gestión de recursos humanos, porque es otra cosa. Estamos ante otra generación con unas motivaciones distintas, con unas cosmovisiones distintas, que dicho sea de paso, nosotros vamos a intentar comenzar a medir con un estudio que empezamos ahora a lanzarlo, Dios mediante, el verano, ¿verdad? Un estudio sobre las generaciones en el trabajo en Puerto Rico. Así que, ¿verdad? El llamado es a ese, a replantearse si nuestros procesos de reclutamiento, nuestros procesos de retención, nuestros paquetes de beneficios son adecuados para estas nuevas generaciones. Fíjate, el efecto de la pandemia en el mundo del trabajo no cesa de sorprendernos. Conseguí un artículo de la revista Nature. Nature es una revista científica, pero yo no la pondría en una categoría de journal. Es una revista como de divulgación, pero hay artículos que han cambiado lo que es la ciencia y que han salido en Nature. Así que Nature le hace una pregunta a los investigadores. Así que entrevistaron algo así como 1,700 y tantos investigadores en los Estados Unidos de distintas áreas del saber que tienen que ver con la investigación. Y se le pregunta, primera pregunta, ¿tu trabajo o tu nivel de productividad ha vuelto a ser el mismo que el que había antes de marzo del 2020? ¿Verdad? Así que tienes ahí, ¿verdad? Perdóname, si has vuelto a aquellos niveles. La pregunta es si has vuelto a aquellos niveles. Y tienes un 24% que dice, nosotros no hemos vuelto a esos niveles. ¿Verdad? Que casi una cuarta parte de los empleados pues han dicho, mira, nosotros, de los investigadores, nosotros no hemos vuelto a esos niveles. ¿En qué actividades has aguantado el trabajo, verdad? ¿En qué actividades no has vuelto a los niveles pre-2020? Ir a conferencias. Participar en procesos de peer review, procesos de evaluación de pares, tan importantes para proyectos, tan importantes para propuestas, tan importantes para artículos publicados, ¿verdad? Así que dicen, mira, a mí no me hables de conferencias, de viajar, de salir, a mí no me hables de participar de procesos de revisión de pares y tampoco me hables, y esto pega mucho en la universidad, no me hables de trabajos en comité. Y aclarar que estos tipos de investigadores por lo general son docentes de universidades, sí. Y por lo general son seniors, ¿no? Ya son personas que llevan mucho tiempo en investigación y que ya han vivido esa experiencia. Entonces, si este tipo de actividades dentro de la organización no son consideradas para ellos importantes porque no les aporta de alguna manera, pues no
no asisten. De hecho, de los seniors tienes 319 que dijeron, yo no, conferencias, no me hables de conferencias. De 2.552, de 2.502, 319 dijeron, de los seniors, dijeron, no fuimos a conferencias. Participar de procesos de evaluación de pares, 289 de los seniors dijeron que no. 90 de mitad de carrera y 126 que estaban comenzando las carreras. Así que es interesante porque si bien en el artículo anterior te dije que el quiet quitter, el perfil tendía a ser joven, aquí te están diciendo los investigadores seniors. Yo he cortado acciones también. ¿Verdad? Así que te están diciendo... Estamos diciendo que más o menos los extremos, lo que llamaríamos casi baby boomers. Es posible, fíjate, tiende a ser en todos los renglones, mentoría, enseñanza, trabajo de comité, evaluación de pares y conferencias, el extremo más pequeño tendían a ser empleados de mitad de carrera. Tendrías una gran proporción de los jóvenes y tenías una gran proporción de los seniors. Así que por lo menos... en la academia eso parece pegar así. Sí, que quizás hablando en desarrollo profesional, pues a mitad de carrera es donde profesionalmente estamos buscando crecer, impulsar nuestra profesión, ¿no? Ya sea un ascenso entre la organización, adquirir otras destrezas, otras competencias, formarnos para llegar a otro nivel. Y posiblemente esas conferencias, esas capacitaciones son fundamentales para alcanzar ese otro nivel. Pero quienes ya los tienen, posiblemente no los consideren valiosos, por ejemplo. Claro, llama la atención, que es un fenómeno que yo vengo viendo hace tiempo, antes de la pandemia. Y es esa falta de impulso, falta de hambre de los profesionales jóvenes que llegan a los trabajos. Así que fíjate que aquí tienes unos investigadores que están comenzando su carrera y dijeron, yo no vuelvo a los niveles anteriores al 2020 y olvídate de las conferencias, olvídate de participar en comité y olvídate de participar en procesos de pares, que uno esperaría que un profesor, que un investigador que está comenzando su carrera se trague al mundo, ¿verdad? Venga con ese hambre de cambiar, de establecer un nombre, ¿verdad? Y aparentemente... acuérdate, uno no sabe, ¿verdad?, qué cosas están pasando por su mente. Quizás no se ven como investigadores a largo plazo. Es un trabajo que están desempeñando. Y de nuevo, ese contrato social, ese contrato laboral parece haber cambiado. Y ahí hablando un poco como de esas actividades que se hacen dentro del trabajo, como las reuniones, que a veces las reuniones... lo más productivo o lo más impactante suele dejarse al final de la reunión. Y hay cosas que se pueden modificar, por ejemplo, a través de un documento, una notificación por correo electrónico, de lo más puntual. Y entiendo yo que estas personas quizás tienden a valorar más el tiempo, en dónde invierten más energía o en dónde invierten más el tiempo. Así que aquello que ibas a decir en una reunión de 1 hora posiblemente hubiese sido más productivo si envías un correo electrónico o un documento con la información. Como reuniones en donde se lee información, pues es mejor enviarla para que las personas la lean. Si las personas tienen alguna duda, pues después pregunten. Creo que hay otras formas más efectivas de llegar a veces a las personas y no propiamente, por ejemplo, tipo de reuniones que en muchas ocasiones resultan ser improductivas. Claro, yo creo que aquellas guías o folletos de recursos humanos de una talla le sirve a todo el mundo, ya parece que no funciona. Así que tenemos varias generaciones en el mundo laboral, lo vimos en la vez que participó la doctora Ángela Velázquez, y parece que tenemos que ser camaleónicos, ¿verdad? Los gestores de recursos humanos, los administradores de recursos humanos, y dividirnos, ¿verdad? A esta gente le escribo, a estos le pongo un mensaje de texto, a aquellos ¿verdad? Hacerlo de diversas formas. Yo pienso, por ejemplo, en este fenómeno que pues hoy gracias a las redes sociales, digamos, se puede viralizar y puede llegar a más gente y de hecho motivar las acciones de otras personas de esta renuncia silenciosa en el trabajo. Pienso que muchos empleadores o muchas organizaciones se acostumbraron a que
hay personas que trabajan de más en la organización y que no necesitan, pareciera ser que no necesitan ningún tipo de recompensa porque es un empleador que parece que se automotiva, ¿no? Y entonces trabaja de más. Pero ¿hasta qué punto estas personas entran en un proceso de reflexión o de desmotivación y dejan de hacer esa milla extra que hacía, que posiblemente favorecía a la organización? Pues a largo plazo no va a ser sostenible. Porque si tú hacías de manera voluntaria algún otro tipo de gestión dentro de la organización, pero por eso ni te pagaban, ni te recompensaban de ninguna manera, y pues con el pasar del tiempo y frente a estas situaciones atmosféricas y pandémicas que te hacen reflexionar qué estoy haciendo en mi trabajo y qué estoy haciendo con mi vida, seguramente vas a priorizar tus necesidades y vas a dejar de hacer aquello que dabas sin tener recompensa, o sea, esas horas de más que hacías en el trabajo. Yo creo que eso va a pegar particularmente fuerte en las instituciones académicas, porque las instituciones académicas, contrario a muchos tipos de organización, hay mucha tarea que no es remunerada. Y precariedad en cuestiones de aquellos recursos que se les tienen que brindar. Claro. Fíjate, hay una encuesta de Gallup, vamos a seguir con estos estudios, ¿verdad? Macros, tipo encuesta, ¿verdad? Una encuesta de Gallup señala que el 50%, ellos estiman que el 50% de la fuerza laboral norteamericana está involucrada en la renuncia silente. El 50%. ¿Cómo lo tratan de estimar? Eso es demasiado. ¿Cómo lo tratan de estimar? Lo tratan de estimar a base de una medida, tema que nosotros incluimos en el trabajo que lanzamos pronto, el engagement. Sí, que es qué tan comprometidos están. Entonces, pues, fíjate qué interesante, dice que la proporción de personas involucradas en su trabajo, engage, a los que no están involucrados, disengage, es de 1 a 8. Así que tiene una persona involucrada en su trabajo, dando la milla extra, no renunciando de forma silente, mientras hay 8 que dicen, no, dime, ¿cuáles son las descripciones de mi tarea? 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es mi horario de trabajo? De lunes a viernes de 9 a 5. Usted cuente conmigo de 9 a 5 para aquellas tareas que están designadas en mi descripción de tareas. ¿Okay? Fíjate que a mí eso me habla también de una visión a corto plazo. Es decir, el trabajador no se ve a largo plazo haciendo carrera en una organización. Es posible. Porque datos de Gallup también que habíamos compartido aquí han señalado que, por ejemplo, parte del reconocimiento es tener la oportunidad de ascender dentro de la organización. Así que eso va a depender, ¿no? Claro. En ese caso depende. Habría que segmentarlo, como dijimos. Yo que creo también de esto, y es que a veces poner límites en nuestro trabajo son importantes por nuestra salud mental. Entonces, ¿hasta qué punto también el hecho de poner límites ahora, como decíamos, en los horarios en los que trabajábamos o las actividades que hacían de más, pues es realmente una forma de proteger nuestra salud mental y física? Muchas personas se enfermaron con el exceso de trabajo durante la pandemia y eso lo hemos mencionado aquí también. Y otras personas que quizás traían otras condiciones de salud mental y algunas condiciones físicas que cayeron en cuenta de que tenían que bajar esos niveles de productividad, esos niveles de trabajo para poder dedicarse a otras cosas que favorecieran su bienestar. Entonces, poner límites también en el trabajo es importante. Entonces, ¿hasta qué punto esos límites realmente las personas parecían que hoy un despertar, ponen los límites del trabajo? Por ejemplo, recibo, yo trabajo hasta las 5 de la tarde, una persona que tiene ese horario y dice después de esa hora no contesto correos electrónicos, mañana en espacio laboral atiendo, que para algunas personas pueden ser chocante, pero cuando lo venimos a analizar sobre la protección de esas acciones preventivas a la protección de la salud mental, realmente es una acción preventiva de la salud.
Claro, me pongo a pensar, ¿verdad? Si hay industrias, negocios, organizaciones que soportarán esta carga, ¿verdad? Porque si yo tengo personas que están disminuyendo su productividad o están disminuyendo las jornadas laborales que trabajan, y esa es un área donde tú no puedes reclutar fácilmente a otra persona, no solo por esta escasez que hay quizás momentánea. Vamos a pensar en profesiones como las de enfermería. Uno de los artículos que encuentro, ¿verdad?, de una revista que se llama Holistic Nursing Practice del 2023, donde dice, mira, esto de la renuncia silenciosa nos está dando en la profesión de enfermería, donde ya es difícil conseguir trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Y esto es a nivel de Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico, donde las enfermeras tienen muchísimo trabajo y no se les paga adecuadamente, pues pegará más fuertemente eso, ¿verdad? Así que hay que entrar en la ecuación, ¿verdad? De cómo voy a atender una sala de hospital, de cómo voy a manejar un hospital. Hay que atender que hay una escasez de enfermeras y que las enfermeras que conseguimos, pues dentro de ellas puede haber un grupo que diga, yo voy a hacer justamente el trabajo que está en mis descripciones de tareas y justamente lo voy a hacer en el horario que tengo preestablecido. Ciertamente, y que bueno, nosotros aquí compartimos una información más de manera general, pero cada organización en teoría y en sus buenas prácticas debería hacer esos procesos de evaluación y conocer la situación dentro de su organización, qué está pasando y conocer esas necesidades que tienen las personas dentro de la organización para poder llevar esas mejores prácticas o hacer ese tipo de intervenciones que favorezca de manera bidireccional, ¿no?, tanto a la organización como a los empleados. Aprovecho el minutito que nos queda para dar unas recomendaciones de la encuesta Gallup. Perfecto. Lo primero que señala es que debemos manejar el engagement del gerente. Tenemos que tener un gerente comprometido. Entonces, para lograr tener una fuerza laboral comprometida, yo tengo que darle unas herramientas nuevas a los gerentes. Fíjate qué interesante, la comunicación. Parece una perogrullada, pero ellos van y dicen, mira, cada gerente debe tener por lo menos una conversación semanal de entre 15 y 30 minutos con cada empleado. Claro. Y esas prácticas realmente no se hacen. Sí, vamos a preguntarnos, ¿verdad? Desde la empresa en que trabajamos o donde trabaja usted radio oyente, ¿cuántas veces, cuándo fue la última vez que habló con su gerente y si le dedicó de 15 a 30 minutos semanales? Excelente. Y también establecer una accountability, ¿verdad? De cuál es la ejecución de cada empleado, porque de esa forma podemos saber si tenemos unas medidas adecuadas de ejecución, podemos establecer si este empleado está dando lo que tiene que dar o está dando menos y dialogar con él o con ella para que produzca lo que tiene que producir. Magnífico, doctor. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa desde el observatorio. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de a través de YouTube en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Nos vemos entonces la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.